A partir de este punto, la desnudez es totalmente obligatoria. Llegó la hora de ir a la playa nudista. Hemos interactuado más de lo que interactuamos en playas no nudistas. Si ustedes siguen este video, ustedes van a llegar desde Playa Brava hasta Playa Old Boy sin ningún inconveniente. Así que quédense a verlo. Buen día, gente. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Bueno, hoy desde Playa Brava, Haciéndole honor a su nombre hoy. la marea bastante fuerte, la marea bastante alta, pero esperamos, según vimos ayer, que conforme pasen las horas empieza a bajar un poco la marea. Vamos a ver si es así. Es así. Esta playa queda cerca de Joao Fernández. Joao Fernández queda detrás de esta montaña. Y bueno, esta playa se caracteriza por su arena rosada, que como dijimos era de parte de erosión de los arrecifes, de descomposición de lo que comen los peces, de ese menjurgue marino. Y también de una roca. Sí, y obviamente de los minerales de la roca. Queda esta arena rosada que está espectacular. Para entrar acá, el acceso principal a Playa Brava cuenta con amplio estacionamiento para vehículos, servicios sanitarios donde se debe dejar una colaboración, puesto de guardavidas, toldos y sillas, así como restaurantes y bares que también sirven en la playa. Luego del cruce de rocas al otro sector de Playa Brava ya no hay infraestructura y solo hay 1 o 2 puestos de bares temporales que sirven en ese sector de la playa, con sector de sillas y toldos que pueden estar en algunas ocasiones y en otras no. Hay que cruzar hacia el lado derecho de la playa cuando ingresan por esas rocas, como está pasando esa gente que está por allá. Hay que tener cuidado en este momento que la marea está muy alta. En el cruce se pone peligroso y llegas a esta playa que es Playa Brava. El que nosotros usamos en realidad es el de las piedras y la verdad Sí, es que el acceso principal. Y esta playa también tiene el acceso a otra playa que por lo general mucha gente no visita, pero nosotros se lo recomendamos, que es por aquel cartel que está allá. Y van a subir por la montaña, todo aquello, cruzan del lado de atrás de la montaña y tienen una playa naturista. ¿Qué quiere decir una playa naturista? que es una playa nudista. Exactamente. Llegan allí y hay un cartel y dice: a partir de este punto se tiene que quitar la ropa, y usted, Hace caso y se quita la ropa. como Dios lo trajo al mundo. Porque si no, no vaya para allá. Exactamente. No vaya a ver si no se va a quitar la ropa usted también. Además que es una experiencia muy rica y muy liberadora. Mucha gente a veces piensa, no, una playa nudista, y salen todos aquellos complejos, que si mi cuerpo, que si me van a ver, que si me van... La verdad es que es una experiencia completamente distinta a la que muchos se pueden Gente, imaginar. nadie está pendiente de ustedes. Igual no les va a pasar nada, se van a sentir maravillosamente muy libres, se van a sentir mucho más conectados con la naturaleza que incluso con un traje de baño, a pesar de que el traje de baño puede ser muy chiquitito, es completamente distinta a la experiencia. Ojalá ustedes se atrevan a venir y disfrutarla también, que para eso es. Mientras más adelante vamos a la playa nudista, no olviden dejarse un like por ahí, una suscribida y dejen en sus comentarios: ¿ustedes irían a la playa nudista? ¿Ustedes irían y se desnudarían ahí en una playa nudista? Queremos saberlo porque no todo el mundo piensa así. ¿Ustedes no harían? Yo sí, obviamente, ya lo he hecho. Bueno, aquí en contraluz, porque no hay otra manera, estamos caminando hacia el este. Llegó la hora de ir a la playa nudista, bien llamada Old Boy. Es una playa muy pequeña. Lo que sí es seguro es que les voy a mostrar el camino de inicio a fin en un timelapse, porque igual hay varios desvíos. Sí. Entonces, para que digan, no, es que nos podemos perder, no se van a perder, porque si ustedes siguen este video, ustedes van a llegar desde Playa Brava hasta Playa Old Boy sin ningún inconveniente. Así que quédense a verlo. Entonces, mientras Andrea aquí se pone los zapatos, todo eso es Playa Brava
desde allá, desde la punta de allá, hacen el cruce de roca, recorren este trecho de arena, todo esto, y se van a encontrar con este cartel que dice Olo Du Bois. Aquí empieza justo el camino y no van a pensar que es por allá, es por aquí hacia la izquierda. De todas maneras, ahí va el timelapse completo para llegar, no se preocupen. Obviamente, si hay personas en la playa, no vamos a violar ese consentimiento de las personas, así que obviamente no va a pasar. En caso de que se preste la situación, lo haremos. Si no, ya saben el camino para llegar sin ningún inconveniente. Siéntanse seguros, siéntanse tranquilos, todo bien. Así que eso, aquí empieza el camino o la trila de Olo Du Bois. Bueno, ya llegamos a la playa Olo Du Bois, aquí hacia abajo. Hay mucha gente, por lo que no vamos a grabar por respeto, obviamente, como les dijimos a las personas. Así que vamos a dejar una toma de lo que es la entrada con otra cámara y vamos a entrar obviamente sin cámara al lugar para respetar el consentimiento de las personas con respecto a su cuerpo. Así que... Pero es una playa súper bonita, bueno, después ahí les contamos cuando vayamos de regreso, pero de verdad la playa es linda, atrévanse a venir porque es una experiencia única. Y este es el cartel que se encuentra. A partir de este punto, la desnudez es totalmente obligatoria. Y bueno, aquí estamos, ya se ha ido la mayoría de la gente. Exactamente. Pero esta playa es maravillosa, o sea, de verdad que es divina el agua, divino el ambiente, divina la gente, divino la caipirinha que me estoy tomando. Sí. Hay un puestito por allá, no les voy a mostrar dónde, pero hay un puestito de caipirinha brutal. A la izquierda de a la izquierda de la playa, pero las caipiriñas maravillosas. O sea, pídanse una porque con una es más que suficiente. Así que nada, eso es. Disfruten el espacio y bueno, es por ahí anda Kevin paseando. No les voy a mostrar a Kevin. Tápate para mostrar. Eso, mira, Kevin con sus menudencias. No vale. Bueno, ya vamos de regreso. Así que ya saben, playa Olo Du Bois nudista. La pasamos increíble. Increíble, ahora vamos de regreso, ya el atardecer cayendo, las piedras pegando en los pies. Conocimos dos parejas maravillosas el día de hoy, o sea, conocimos una pareja uruguaya y una pareja brasilera, hablamos, maravilloso todo. Hemos interactuado más de lo que interactuamos en playas no nudistas, así que de verdad una experiencia brutal. Vamos de regreso a Playa Brava. Estamos metidos en la selva, caminando descalzo. Vamos a ver, aquí es por la selva brasilera. Está más oscuro de lo que se ve en la cámara, solo que le subió la iluminación. Miren, escuchen, subiendo la montaña. Ya va. Entonces, no está fácil. ¿se atreverían a venir a la playa nudista de Bucios? Mira, está muy bonita, pero el regreso no está fácil. ¡Ay! ¿Por qué me tomé esa caipirinha? Está heavy metal, oye. Ok, la caipirinha está brutal, pero la subida también. Seguimos. Abandonamos. Obviamente no, porque no hay vuelta atrás. Tenemos que volver sí o sí. Ya llegamos al mirador. Este es el punto más alto entre Playa Brava
Y All Boy, que está allá atrás, De verdad son 5 minutos, pero no es nada. la pueden sufrir. Ahora vamos de bajada. Ya llegado al punto más alto. Mira, hay un desvío aquí que no lo tienen que agarrar. Por aquí no es. Es por ahí. Derecho y cerra. Siempre derecho. Ahí está el timelapse. No hay pérdida. Ya estamos llegando a Playa Brava. Miren esa demencia. La vista está maravillosa. Sí, no hay mucha luz. Caminando descalzo está heavy metal. Sí, no, es una demencia. Pero brutal. ¿Se les recomienda? Obviamente que sí. Buenas noches. Llegamos a Playa Brava. Esto es espectacular. ¡Qué día tan maravilloso! Espectacular. No habíamos espectacular. estado, nunca en este rato, nunca habíamos estado en la playa de noche. Hasta ahora no. Se nos hizo de noche, o sea, son las 6:15 de la tarde, pero ya acá es de noche. Y es otra experiencia, está Sí. preciosa. Hoy tuvimos un día maravilloso, de verdad. Sí. Nos vemos del otro lado cuando haya luz. Al menos un poco más. Y bueno, Boa noite, gente. bueno, llegamos a la casa. Afortunadamente nos trajeron nuestros amigos que conocimos en... Bucios, Marcelo y Alessandra. Saludos a Marcelo y Alessandra. Saludos. Muchas gracias por traernos a la casa. Un día maravilloso. Gente que conocimos en la playa naturista nos trajeron aquí a nuestra casa, así que Para que derribemos esos conceptos de que la gente que está en las playas naturistas va... No, es gente igual que tú, que yo, que sencillamente tiene otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la vida. Muy amables, muy amorosos, muy simpáticos. Se puede conversar, se puede pasar rico en ese espacio. Familias con niños en la playa naturista, entonces de verdad que los invitamos a que vivan la experiencia, a que derrumben esos quizás conceptos mentales, esos tabús mentales que puedan tener y que se atrevan a vivir esta experiencia. nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden tomar agua, echarse protector solar, muy importante. Y no olviden suscribirse, darle like, Y compartir. eso, compartir con aquellas personas que quieran venir a Bucios, que quieran conocer este lugar tan bonito junto a nosotros. Eso. La suscribida es gratis. Se la vamos a Y cobrar. nos ayuda muchísimo, de verdad que sí. Eso. Besitos. Chao, chao.